Siguen dando gloria a Dios. Amén. Mire, hermano, hay algo que fomenta y promueve el mover del Espíritu Santo. De hecho, usted sabe que el Señor Jesús dijo estas palabras: les conviene, dice, a ustedes que yo me vaya. Les conviene. Porque si yo me voy, entonces el Padre va a enviar, dice, al otro Consolador. Pero me llama la atención cómo es que el Señor Jesús, de una forma muy gráfica, así muy pictórica, explica y dice, es que, mire, vienen tiempos gloriosos. Yo quisiera permanecer con ustedes todo el tiempo, sin embargo, a ustedes les conviene que yo me vaya, dice el Señor. Y les conviene porque cuando yo me vaya, entonces el Padre va a enviar al otro Consolador. Y Él se va a caracterizar por algunas situaciones. La primera de ellas dice, es que Él va a tomar de lo mío y lo dará a conocer. Y luego el Señor explica en el Evangelio de Juan 4 facetas de acción del Espíritu Santo. Y yo quisiera que usted las buscara ahí rápidamente. Están en el Evangelio de Juan. Vaya por favor al capítulo número 13. Ahí tenemos nosotros alguna explicación de cómo es que el Espíritu Santo actúa en la vida de los creyentes. Capítulo 14 dice, verso 26, pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, mire, Él hará esto. Él os enseñará todas las cosas. ¿Sabe de qué habla esto? Habla del magisterio del Espíritu Santo. Cuando usted se presente ante una situación incomprensible, usted puede clamar al Padre y decirle, Señor, envía tu Espíritu para que me explique, amén, para que me haga entender. Esto no solo es con respecto a cosas teológicas, profundidades de las Escrituras, sino con respecto a todos los aspectos de nuestra vida. Dice, Él os enseñará todas las cosas. También dice, os recordará todo lo que os he dicho. Es otra faceta de la acción del Espíritu Santo. Y ahora pase al capítulo 15, perdón, al capítulo 16, en el verso 13, el Señor amplía y dice, pero cuando venga el Espíritu, dice, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y también explica, y os hará saber las cosas que habrán de venir, y esta es la fase profética del actuar del Espíritu en la iglesia. Así es de que el Señor viene y de una forma bastante resumida en estos 4 puntos nos dice los campos de acción del Espíritu. Él va a enseñar, Él va a guiar, Él va a recordar las palabras de Él y Él nos va a decir las cosas que habrán de venir. Y Él cataloga eso como algo muy bueno, como algo muy conveniente. ¿Cuántos necesitan eso sobre sus vidas? Todos necesitamos que el Señor a través de su Espíritu haga eso en nuestras vidas. De hecho dice la Biblia que la palabra que se utiliza aquí para hablar de Él es la palabra consolador en castellano. Pero esa palabra en el griego es parakletos. Y parakletos significa uno que es enviado al lado de uno para ayudar. Eso significa parakletos. Alguien que es enviado a la par de uno para fortalecerle, para apoyarle. Eso es el parakletos. Usted necesita la acción del Espíritu Santo en su vida. Dice que Él también hace algo con nosotros. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. A veces hacemos oraciones nosotros, mire hermano, raquíticas. Y cuando digo raquíticas es porque van no solamente con debilidad, sino que van como mal implementadas. La Biblia dice que nadie debe de orar si está enojado con el hermano. La Biblia dice de que un hombre va a tener estorbo en sus oraciones si maltrata a su mujer, a su esposa. Que nuevamente les digo, hermanos, los hombres somos muy toscos y a veces muy ásperos. Por favor, sea tierno, respetuoso y amoroso con su esposa. Si no es así usted, dice la Biblia, sus oraciones podrían ser estorbadas. Los hijos,
pueden ser contestones y rebeldes con sus padres, y eso también es un problema para la oración. De cualquier manera, cuando hacemos esas oraciones, hermano, créame que le digo que no deberían de llegar más allá de la altura del techo. Sin embargo, la acción del Espíritu Santo dice que endereza nuestras oraciones, y Él, con gemidos indecibles, hace que se añada incienso a esa oración débil que usted hace, y por eso es que llega al trono de la gracia. ¿Dicen amén? Así que la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es sumamente necesaria. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Padre va a enviar al otro Consolador, y este Consolador les va a ustedes a ayudar. Eso hace el Espíritu Santo con nosotros. Ahora bien, hay un detalle interesante que hace que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. ¿Qué mecanismo hace que se active su manifestación en medio de nuestras vidas? Bueno, le voy a dar esta mañana una clave. El tema de hoy es ministrando al Señor. La iglesia del principio tenía muy claro todo este aspecto, pero yo, para explicarlo un poco mejor, necesito ir al Salmo 133. Así es que, por favor, ubíquese rápidamente ahí y vamos a ver en este salmo una lección múltiple. El salmo, hermanos, es muy rico, tiene muchas lecciones. La primera cosa que le diría es que apréndalo de memoria. Son apenas solamente 3 versículos. Los jóvenes, por favor, de forma obligada, tienen una gran retentiva por causa de la edad en que están. Hermanos jóvenes, apréndanse de memoria este salmo. Y por supuesto es un consejo que le doy a todos, lo que pasa es que los jóvenes tienen más facilidad. Dice el salmo así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso es que el día del Señor es tan especial, hermano, porque este día nos podemos reunir, ¿verdad? Y podemos vernos, saludarnos, etcétera. Verso 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sabe de qué se está hablando aquí? Se está hablando de que el aceite, para que baje a los vestidos y que cubra todo el cuerpo, el aceite antes debe de ser aplicado a la cabeza. Interesante esa situación. Interesante también de que de la cabeza baja a los vestidos y que de los vestidos baja al resto del cuerpo. Los vestidos representan la acción del ministerio en la iglesia. ¿Dicen amén? El cuerpo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. La cabeza es Cristo, es la cabeza del cuerpo. ¿Dicen amén? ¿Se acuerda usted cómo aquella mujer decía, quiero llegar a Él porque si yo lo tocare voy a ser sana? Y ella tenía muchos años de padecer una enfermedad terrible. Entonces dice la Biblia que no lo tocó físicamente, pero que hizo contacto con ¿qué, hermano? Con el borde de los vestidos, con el manto. Apenas tocó, hermano, la vestidura. Pero la vestidura de Cristo también está ungida. Y cuando habla de que tocó los vestidos es porque hizo contacto con el ministerio. El ministerio. Ahora aquí dice que la situación es que el aceite caiga al resto del cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el primer paso es ungir la cabeza. Dice, el buen óleo es aquel que desciende, dice, es sobre la cabeza y después desciende sobre la barba de Aarón, y luego baja a los vestidos. La ministración al Señor tiene esta enseñanza central. Para recibir, antes hay que dar. Así es. Le voy a poner un ejemplo. El Señor quería bendecir a Abraham. Y entonces viene
Abraham, sin entender la magnitud de las cosas que el Señor quería poner en su mano, viene y se le presenta y le dice a Abraham: Abraham, deja tu tierra. Abraham, deja tu parentela. Abraham, deja la casa de tu padre. Y Abraham quizás estaba pasando en un momento de incomprensión. Quizás él no entendía la profundidad y la magnitud de los pedidos que el Señor le estaba haciendo. Pero cuando el Señor le estaba pidiendo eso, era porque el Señor le quería dar. Le pidió que dejara la casa de su padre y le pidió que dejara su parentela, porque el Señor lo quería hacer ni más ni menos que en él fueran benditas todas las familias de la tierra. Usted chequee que cuando el Señor está pidiendo es porque detrás del Señor trae algo mucho más grande. También invitando el Señor a Abraham para que le ministre, viene el Señor y le dice: dame Abraham, le dice, pero ahora dame tu hijo. Porque no solamente el Señor quería darle a Abraham toda la tierra por heredad, sino que quería que en él fueran benditas todas las familias de la tierra. Cuando él estaba pidiendo es porque el Señor le quería dar. Aquí en el libro de los Hechos usted leyó que la iglesia habían ministerios. Y es importante que los ministerios funcionen en la iglesia. Yo les agradezco a ustedes la oración de hoy. No tiene usted idea cuánta necesidad este servidor tiene de la oración de la iglesia. Mire, pero aquí dice que habían ministros en la iglesia de Antioquía y que estos ministros se dedicaban, dice, a la oración, se dedicaban a la palabra, pero hacían algo muy importante, y es que ellos, dice, ministraban al Señor. Cuando dice que ministraban al Señor, significa que la gloria se la daban al Señor, que todo cuanto hacían lo hacían como para el Señor. Lo hacían con entrega, lo hacían con sacrificio. Y cuando hacemos algo para el Señor, nosotros nos podemos desgastar, mire hermano, hasta la muerte. Porque sepa usted que el Señor, cuando usted le da, el Señor le devuelve multiplicado. Entonces, en esa actitud de ministrar, en esa actitud de entrega, y cuando hablo de ministración, no solamente estoy hablando del canto, ¿verdad? No solo estoy hablando del teclado y de la trompeta, del bajo, de la guitarra, de la batería y de las voces. Eso es parte de ministrar al Señor. Pero ministrar al Señor también es poner nuestro tiempo a su disposición. Las ofrendas y los diezmos es parte del gran tema también de ministrar al Señor. Todo lo que tenga que ver con el hecho de darle a Él, eso es ministrar al Señor. Así que en Hechos, cuando dice ministraban, no se piense solamente que le cantaban. Yo me imagino que Pablo tocaba algún instrumento, o que quizás cantaba y ahí estaba él cantándole al Señor, estaba ministrándole, pero su corazón, su alma, todo su ser integral participaba, hermano, de esa actividad. Así que usted lee: ministrando estos al Señor, entonces aparece el Espíritu Santo. Qué cosa más maravillosa. Porque cuando aparece el Espíritu Santo, Dios habla a través de él, y ante su voz que rompe las peñas, ante su voz delante de la cual los montes se derriten, y con eso estoy hablando que los obstáculos, hermano, desaparecen. Esa voz consuela, esa voz fortalece, esa voz guía, esa voz dirige. Esa es la que tú necesitas en tu vida, porque necesitas instrucciones. Así que eso hace, hermano, que la voz del Espíritu Santo se haga presente cuando le ministramos a Él. En el Evangelio según San Juan aparece el Señor con una mujer, y el Señor a esa mujer le dice estas palabras: dame de beber. Aparece el Señor pidiendo, hermano, dame de beber. Y la mujer no entiende. Casi siempre cuando somos convocados a ministrarle a Él, nuestro entendimiento ahí, hermano, parece no alinearse en la perspectiva del cielo. Y la mujer pone excusas, las más naturales, las más consecuentes, las más lógicas.
Como cuando el Señor te demanda a ti que le ministres y vas tú con tus excusas. Es muy propio de nuestra naturaleza, hermano. Es muy propio ponernos delante del Señor y decirle: no se puede, no hay tiempo, no es la hora, no es el momento, mejor mañana, mejor otro día, mejor búscate a otro. Yo no puedo, no tengo la capacidad, no soy hábil. Y ella le dice: judíos y gentiles no se llevan. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana y que soy mujer? Mira, no se puede. Pero el Señor dice: dame de beber. Él está diciendo: ministrame, porque sabes una cosa, yo te quiero dar. A renglón seguido, Él le dice: si tú supieras, si tú supieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide, óyeme una cosa, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. Esta mañana el Señor está llamando a la iglesia para que le ministremos. ¿Sabe una cosa? Porque Él a nosotros nos quiere ministrar. Él nos quiere hablar, Él nos quiere visitar, Él nos quiere fortalecer, porque sabe que estamos necesitados, porque nuestra debilidad es extrema, porque nuestra necesidad está a flor de piel, es notable, y Él tiene misericordia. Así como cuando llegó con Abraham, y cada vez que llegaba con Abraham, el Señor llegaba pidiendo algo. ¿Sabe por qué? Porque quería darle algo a Abraham. Ahora, busque un pasaje, por favor, que nos va a ayudar a comprender un poco mejor esta enseñanza. Busque en segunda de Samuel, por favor. En segunda de Samuel, en el capítulo número 23. Ahí segunda de Samuel, capítulo 23. En el verso número 12 tenemos nosotros una enseñanza muy, muy hermosa. Vea cómo dice: él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Jehová dio una gran victoria. Siguiente verso dice: y 3 de los 30 jefes descendieron, dice, y vinieron en tiempo de siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba, dice, en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Esto hicieron los 3 valientes. Ahora, en el lugar fuerte que es este establecimiento, amén. Porque usted sabe que la palabra lugar fuerte del hebreo, cuando se traduce, significa el redil. Y eso precisamente era en lo que se había constituido la cueva de Adulam. La cueva de Adulam era un redil como este. Dicen amén. Y dice que el jefe en la cueva de Adulam era David. El jefe, hermano, en este lugar es Cristo. Dicen amén. Aquí David representa a Cristo, que es el que nos está a nosotros entrenando. Dice que la gente que entraba a ese redil, a ver si se recuerda,
padecían de 3 situaciones. Eran personas muy especiales. Dice que eran endeudados. Dice que eran personas con amargura de espíritu. Y la tercera eran personas, lo vamos a recordar, ahorita se nos ha ido a todos, ¿verdad? Pero son 3, ahí alguien que lo busque lo va a encontrar. Dice, eran endeudados, eran amargados de espíritu, y no me recuerdo cuál era la otra situación. Afligidos dice, ¿verdad? Algo así. Bueno, el punto era que eran personas con necesidades. Entraban a la cueva, hermano, y dice que David recibía a todos, a nadie le decía que no. Y cuando entraban a la cueva, ahí eran transformados, ahí eran entrenados. El contacto con David, hermano, los cambiaba de tal manera que pasado un tiempo, cuando salían de la cueva, esa gente salían a hacer hazañas. Y ya no se hablaba de que eran afligidos, ni que eran endeudados, ni que eran amargados de espíritu, sino que luego se habla de sus hazañas. Y cuentan, uno de ellos en un momento dado se encontró en un campo en invierno y él solo echó a correr a un ejército, él los derrotó. Otro de ellos en cierto momento cayó, dice, en una hondanada, y había ahí un egipcio que parecía un monstruo, porque en vez de tener 5 dedos, dice, tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Pero él, dice, con un báculo en su mano fue y lo derrotó. Eran, hermano, tan diestros que dice que sus rostros eran como rostros de leones. Eran bravos para pelear en las batallas, y sus pies, dice, que eran ligeros como las gacelas sobre los montes. Ya no se habla de su inutilidad, sino que se habla de sus habilidades especiales, las que habían adquirido en el redil. El contacto con David los había transformado, así como el Señor está transformando tu vida por tu contacto con Cristo. Digan amén bien fuerte. Ya le he comentado, ¿verdad? Que dice que eran tan hábiles que manejaban la espada con la derecha, y si había necesidad también, hermano, con la izquierda. ¡Qué entrenamiento el que habían recibido! Y cuando agarraban un arco, lo entesaban, y donde ponían el ojo ponían la flecha. Y si tiraban con honda, apuntaban tan bien que a la distancia, si le calculaban a un cabello, dice, no erraban. Tenían una puntería, hermano, tremenda. Así eran esas tropas que estaban con David. Entonces, en ese lugar, en ese ambiente, que era un ambiente de transformación, era un ambiente de instrucciones y de práctica, era un ambiente, hermano, único. Ahí estaba David en el lugar que se llamaba Fuerte. Y estando ahí rodeado de sus valientes, entonces viene David y dice esta expresión: ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está a la puerta de Belén? Pero dice que David lo decía con vehemencia. Cuando el hebreo se traduce aquí con vehemencia, habla con un alto grado de sentimiento. Habla con adiciones de fervor. Esa palabra vehemencia significa todo eso. ¿Quién me diera de beber? ¿Sabe de qué me recuerdo? Del Señor Jesús a la orilla del pozo de Jacob, diciendo quizás de una manera muy similar: dame. Que yo creo que es la misma vehemencia que el Señor Jesús está empleando en este momento para hablar a tu corazón, y que te está diciendo: dame de beber. ¿Y sabe por qué lo está diciendo así? ¿Usted se imagina que Él necesita algo de nosotros, hermano? Somos nosotros los que necesitamos de Él. Pero Él lo dice con vehemencia: dame de beber. Porque Él conoce tu necesidad. Y el formulismo bíblico no se puede alterar para recibir. Antes hay que dar. El mover del Espíritu Santo se anticipa la ministración que nosotros le demos al Señor. Ministrale a Él. Sírvele a Él. Dale a Él si quieres recibir.
Santiago viene y se queja de la iglesia por su falta de sabiduría, la cual seguramente nosotros tenemos en esta mañana, y nos dice: piden y no reciben, dice, porque piden mal. Tienen que pedir de esta forma. Antes hay que darle al Señor, y después todo lo que pidan les será hecho. ¿Dicen amén? La clave, hermano, es darle al Señor. Y ahí estaba David pidiendo con vehemencia, hermano. ¿Sabe por qué razón? Porque quería darles a ellos. Y entonces me llama la atención de esta situación, de que allí estaba Belén, hermano. La ciudad estaba ahí. El pozo estaba ahí, a la puerta de la ciudad. Pero guarnición filistea alrededor. Siempre va a haber alguien que va a tratar de estropear y de evitarte que tú le des al Señor. En el caso de la mujer samaritana, la guarnición filistea se representaba por los prejuicios, hermanos, raciales. La guarnición filistea en esta mañana, en tu caso, ¿cuál será? ¿Será tu cansancio? ¿Será tu pereza? ¿Cuál será la guarnición filistea? Pero hay que quebrantarla. Y dice la Biblia que los varones valientes, cuando oyeron a David decir todo aquello, de un salto se pusieron de pie y se encaminaron, hermano, a buscar el agua que con vehemencia David demandaba. Dice que irrumpieron en el campamento, rompieron las formaciones de los filisteos. Claro, eso ameritaba un esfuerzo, había un gran riesgo ahí, hermano. Ese despliegue de valentía, de entrega, significaba muchas cosas. Siempre recuérdese, por favor, de aquel pasaje cuando David está en la planicie de lo que después iba a convertir el templo, y el Espíritu Santo le dice: aquí va a estar el altar del holocausto, y aquí vas a construir casa a mi nombre. Y David dice: este es el lugar, este será llamado el monte de Sión. ¿Quién es el dueño de este lugar? Y aparece ahí, hermano, el propietario, que se llamaba Ornán Jebuseo. Y entonces, ¿cuánto vale esto? Usted sabe, ya eso lo hemos hablado, ¿verdad? Pero no está mal recordarlo. Ornán Jebuseo dice: se va gratis, David, no tengas pena, yo te lo doy. Es más, hasta la leña y las ovejas doy para el sacrificio. Pero David, hermano, como era para el Señor, y David sabía que para recibir hay que dar. Entonces dice David: no, Ornán le dice: me fijas el precio cabal, ¿cuánto vale esto? Porque no voy a sacrificar al Señor nada que no me cueste. Así que esa es la filosofía, hermano. Esa es la manera. Nos va a costar un poquito. El Señor demanda eso, porque dice la Biblia que es una entrega, hermano. Ya se imagina usted cuando Dios le llama a Abraham y le dice: Abraham, dame tu hijo. Qué tan fácil era aquella petición y responderle al Señor, hermano. Desprenderse de su único hijo, Abraham. Pero iba Abraham a sacrificarlo y le dice el Señor: no. Como cuando el Señor a través de David le dice: no voy a tomar esta agua que estos varones valientes con riesgo de su vida han traído. No la voy a tomar. Los estaba poniendo a prueba nada más. Pero viene David y agarra el agua. ¿Y sabe qué hace con el agua? La derrama en tierra. Y eso es simbólico. El Señor viene y derrama eso sobre nuestras vidas, que necesitan ese riego, hermano, amén, para que fructifiquemos. Yo voy a dejar esta enseñanza hasta aquí. El calor está fuerte, hermano, y este día del Señor ha sido de mucha actividad espiritual aquí. Hemos orado, gracias a Dios, amén. Hemos participado de la mesa del Señor y nos vamos con esta exhortación. Le pido que un momento, por favor, cierre sus ojos, meditemos aún todavía un momentito y vamos a hacer una oración. Y yo le quiero pedir a usted que en este momento piense, por favor, en sus necesidades. Yo sé que cada uno trae en esta hora una petición.
Y esas peticiones generalmente son aquellas situaciones para las cuales nuestros medios y nuestros recursos, hermanos, no alcanzan. Así es que es correcto ponerlas delante del Señor. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? Usted necesita que el Señor intervenga en su vida. Él lo va a hacer. Él de forma vehemente en esta hora le habla a la iglesia y les dice: ¿quién me diera de beber? Dame de beber. Ministrame. Es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Es que te conviene hacerlo, porque si lo haces, entonces el mover del Espíritu Santo, que trae la respuesta, que trae la solución, que trae la consolación, todo ello se va a hacer presente y palpable. Ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. Se necesitaba tanto de aquella voz, de aquella palabra que venía de lo alto. Era tan urgente, era tan apremiante. Fue tan maravilloso y tan hermoso cuando habló. Pero el escenario se había preparado. Prepara tu escenario, porque el Señor quiere hablarte. El Señor quiere llegar a tu vida. Ministra al Señor. El aceite sobre la cabeza desciende al resto del cuerpo, pero primero hay que ungirlo a Él. Por eso en esta mañana dile: Señor, mi vida aquí está, mis necesidades aquí están, y necesito que tú intervengas, que tú obres, que tú soluciones. Necesito, Señor, tu consejo. Usted ya lo sabe ahora. Usted ministrele al Señor y el Espíritu Santo se hará presente, trayendo soluciones, trayendo instrucciones, trayendo fortaleza, trayendo ese poder que necesitamos por causa de nuestras debilidades.